activa, como debería ser toda reserva, ¿no? Bien. Doctor en Seguridad y Desarrollo de la Nación por mi querida UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Magíster en Ciencias y Artes Militares, magíster en Gerencia de Personal, diplomado de curso superior en Defensa Continental, diplomado de cursos superiores en Comando y Estado Mayor número 32, licenciado en Ciencias y Artes Militares, todos los cursos correspondientes de la Academia Militar, profesor, docente y conferencista por 33 años en las universidades nacionales, comandante del 411 Batallón José Antonio Anzoátegui, comandante de Unidad Fundamental en Frontera, año 1983. Y nos acompaña Vladimir Adrianza Salas. Ambos grandes amigos de este programa, pero tuve que respetar la derecha, ¿no? Por grado y por antigüedad. Gracias. Magíster Cienciario en Relaciones Internacionales, egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, nuestro querido IAEDEN, doctorado en Seguridad y Desarrollo Integral de la UNEFA, nuestra muy querida UNEFA, licenciado en Administración, ingeniero de Sistemas, investigador en el área de Economía y Geoeconomía y Geopolítica, docente de posgrado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Docente de pregrado de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, y en cátedras asociados a los temas económicos, geoeconómicos, geopolíticos, petroleros y energéticos. Articulista, ergo ambos. Yo tengo la esperanza de que no voy a hablar casi nada en este programa y voy a disfrutar de tremendos catedráticos aquí, y esto lo digo en honor a nuestros televidentes porque como nos ven en todo el hemisferio, es muy bueno que sepan de qué están hechos los catedráticos venezolanos y sobre todo los generales venezolanos, que en los demás países no se les puede tocar ni con una caña de pescar, ¿no? Adelante, por derecha, mi general. Muchas gracias, Walter, nuevamente por invitarnos a este programa, inclusive a Vladimir y a mi persona. Ambos somos miembros de la Cátedra Geopolítica y Paz de la UNEFA, nuestra querida UNEFA, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, a quien le enviamos un gran saludo, a su rector, Galvanerio. Me voy a dar la bomba de decir que tengo el honor de ser profesor de la UNEFA y además me honraron con el doctorado, ¿no? Y aparte de eso, te estamos también invitando para que pertenezca también a la Cátedra de Geopolítica y Paz, que es cuestiones de que... Por eso me traje el puntero para entregártelo, ¿no? Ah, caramba, yo pensé, pensé que venía. Eso no, sí es un puntero. Vamos a trabajar en para el tamaño del mapa y mi tamaño, que cuando entré a la Fuerza Aérea apenas me sobraron 2 centímetros por encima del mínimo. Ese puntero es el que me viene bien. Bueno, para que podamos trabajar con mayor comodidad lo que se llama ese mapa mundi, que realmente... cuestiones, como tú mismo lo dices, acontecimiento de pleno desarrollo. Sí, señor. Ahora bien, quería también, aparte de eso, de agradecerte, aclarar un concepto que en un programa anterior está en los productores del programa, está en todo lo que está allí. Cúmplase. ¿No? Pero es la gente que nos pide, nos para. Y hay profesores que inclusive en el día de hoy estuvimos hablando sobre el concepto de Estado-Nación. En el concepto de Estado-Nación se aplica y es para cuando en aquel momento hablé de Estado-Nación, era porque al finalizar la guerra de Westfalia se desarrolló una cantidad de aspectos filosóficos, políticos, que dan al concepto de Estado-Nación. Al finalizar la guerra de Westfalia. La de Westfalia. 1648. Sí. Pero entonces viene Thomas Hobbes con su Leviatán y ahí empieza lo que se llama los estados modernos, Estado-Nación. Sin embargo, hoy inclusive con uno de mis profesores discutíamos el aspecto desde el punto de vista geopolítico, porque tiene razón, ¿no? El Estado-Nación se aplica para el Estado-Nación de que vamos a hablar sobre Colombia, el Estado-Nación colombiano, el Estado-Nación de los Estados Unidos, que también vamos a referirnos en el día de hoy. Pero en el caso de Venezuela, y es muy claro, nos lo dice la misma Constitución, en su artículo número 1, cuando llega y nos dice, ¿no?, que
la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Sigue más abajo. Son derechos irrenunciables de la nación. No habla del Estado-Nación, habla de la nación. En la Constitución del 61 sí habla del Estado. En esta no habla de la nación. Entonces quería hacer ese aclaratorio porque para terminar de leer el artículo nos dice, son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Ahora, ¿qué significa esto? Que dentro de la nación venezolana se encuentra el Estado y existe la sociedad civil. Entonces nuestra nación está compuesta por tanto por el Estado como por la sociedad civil. Entonces hablamos de la nación venezolana, nos lo dice nuestra Constitución, ¿no? Y eso es una discusión que se presentó por inclusive en el día de hoy, ¿no? Con un buen amigo nuestro y que realmente digo, bueno, tiene razón, déjame aclarar el concepto, ¿no? ¿Por qué? Pero cuando me refiero yo al Estado-Nación chino, ¿no? De la República Popular China o el Estado-Nación de los Estados Unidos o el Estado-Nación de Colombia, tengo que hablar de Estado-Nación. Nuestra Constitución sí nos dice, habla de la nación. El 321 constitucional me habla de lo que es la sociedad civil, por la cual estamos nosotros integrando la sociedad. Tú eres parte de la sociedad civil, Vladimir, mi persona, todos somos integrantes, los que están aquí, camaradas, somos parte de la sociedad civil. Entonces, es una... de Colombia, el Estado-Nación de Estados Unidos, el Estado-Nación, cualquiera de los países del mundo, e inclusive cuando uno está hablando de Estado-Nación en otros foros, ¿no? Se confunde porque prácticamente se desprenden todos esos conceptos desde Westfalia para acá, los estados modernos. Pero nuestra Constitución en el 99 nos dice que es la nación. Entonces, ¿qué significa? Que la nación venezolana, como nación, tiene en sí el Estado y la sociedad civil, que conforman la nación venezolana. Sin embargo, para no confundir mucha nuestra teleaudiencia, es que dentro de la nación venezolana tenemos varias naciones. Está la nación Yanomami, la nación Pemón, la nación Guajira, tenemos varias comunidades indígenas que son nación como tal. Mas dentro de su nación no está el Estado. Entonces hay que clarificar eso para no saber manejar los conceptos y no entrar en ciertas disyuntivas o equivocaciones. Lo digo esto porque hay dentro de esta sociedad civil, están los catedráticos, están los académicos y manejan conceptos. Entonces dice, mira, vale, pero tú ¿por qué hablaste del Estado-Nación? Porque es la verdad. Si nosotros dependemos de Thomas Hobbes, que fue el primero que habló del Estado-Nación, del Estado moderno, de ahí para acá empezamos bueno, una cantidad inclusive pasamos hasta por la Revolución Francesa y llegamos hasta Bolívar, que entramos a hablar lo que se llama la Revolución Bolivariana. Entonces entramos en materia del día de hoy, lo que es qué nos está pasando en el día de hoy a Venezuela. Entonces encontramos que aquí y hay unas láminas, que por allí creo que es la primera lámina del problema, que está por allí, no sé si me la puede Señor poner por acá. director, si las tiene a disposición, Si no, vamos a me la enfoca aquí, que ya aquí la cargo también. Me dice el señor coordinador que esperemos un momento. Ya, Si sigamos no, hablando. la enfoca aquí la tengo yo, y después cuando esté de ahí me la vuelvo a enfocar, pues, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos actualmente nosotros aquí en Venezuela? Realmente tenemos una situación donde viene... Aquí tenemos. Exactamente, gracias. Esa misma es. Donde tenemos aquí es un problema estructural, vamos a llamarlo de esa manera, porque son varios elementos que se incrustan en el problema, pero es específicamente lo que es el capitalismo versus el socialismo del siglo XXI. Son dos modelos que están confrontados actualmente. Tenemos el modelo capitalista, cuando sale Adam Smith con lo que se llama su término del destino manifiesto, justifica
lo que se llama apoderarse de las naciones de ahí para abajo, inclusive hacia el sur del río Mississippi. Entonces, tenemos inclusive más adelante, en 1913, 1912. 12, perdón, que fue el William presidente Howard Taft. William Howard Taft, que lo estuvimos también hablando en el día de hoy, Sí. donde él dice que no está muy lejos cuando no está muy lejos para ver la bandera de los Estados Unidos colocada desde el Polo Norte hasta pasando por Panamá, ¿no? Y hasta la Patagonia, una sola bandera. ¿Qué significa eso? Que prácticamente ese pensamiento. sí, ese pensamiento, ese concepto de querer tener todo el hemisferio completo para los americanos, es para ellos, no para nosotros. Ahora tenemos un proceso que está ahorita en marcha, que es el capitalismo versus socialismo, que son dos corrientes. ¿Por qué nosotros decimos socialismo del siglo XXI? Porque prácticamente la acción bolivariana, desde inclusive el discurso del presidente, bueno, que en el momento era presidente, era nuestro libertador Simón Bolívar en 1819, el discurso de Angostura, donde se marca prácticamente elementos fundamentales de lo que es hoy día la revolución bolivariana. Posteriormente, más adelante, contamos con, y para no irnos hacer tan larga la historia, lo que es que el presidente Hugo Chávez, ¿no?, que rescata todos esos conceptos que son revolucionarios, bolivarianos, y se saca lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué tenemos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Tenemos lo que es la Revolución Bolivariana. Aquí esto es la Revolución Bolivariana. Y mucho hablamos, cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? El artículo número 2 de nuestra Constitución nos dice que es un Estado de derecho, de social y de justicia. Entonces, por aquí arrancamos el socialismo del siglo XXI. Esto es una tremenda Constitución, muy avanzada, por cierto, ¿no? Para el día de hoy, para inclusive muchas veces que deberían de tenerla como, que nos tienen inclusive a nosotros como elementos para lo que es la parte de referencia mundial, porque aquí se está llevando a cabo una revolución totalmente diferente a las que se han llevado en otras partes del mundo. Cuando hablamos que inclusive el presidente Chávez, cuando hablaba, mi comandante Chávez hablaba que el socialismo segundo, que es el amor, ¿no?, y que el primer socialista de esta revolución fue Jesús de Nazaret. Cuando uno se empieza a revisar lo que se llama el socialismo de la Iglesia Católica, existe la teoría social de la Iglesia Católica y habla del amor. Inclusive Juan Pablo II en 1985 sacó su documento, su encíclica papal sobre el 70º año de lo que se llama la teoría social de la Iglesia Católica, ¿no? Y de allí habla lo que se llama lo que es el amor. Lo que ves hoy día el Papa Francisco habla sobre lo que es el amor de entre los seres humanos para poder rescatar la Iglesia como tal en todo eso. Sin embargo, ese problema que se manifiesta entre los dos, entre los estados, y si me quieren me pueden por favor poncharme aquí en esta lámina que está acá. Giramos Sí, la... aquí la tienen. Está bien. Perfecto. Está perfecto. ¿No? Aquí tenemos nosotros al comandante de Comando Sur, almirante Kurt Tip, que nos está aplicando una especie de guerra de quinta generación. Pero ¿cuándo nace esa guerra de quinta generación? Si nosotros empezamos a ver que es un problema estructural, ¿desde cuándo empezó entonces ese problema estructural? En 1953, la CIA, pues, y eso lo sabe uno por los documentos que están desclasificados, que en 1953 la CIA ya había hecho un estudio de Venezuela con respecto a qué tenía Venezuela en su subsuelo, en su tierra, ¿no? Como elementos estratégicos. El uranio no está metido allí entre esos 17. Entonces, ya para el año 52, Truman ya le había dejado a Eisenhower, ¿no?, decir, mira, esta es Venezuela. Esta Venezuela, sí, es lo que dijo el presidente en 1912, William Howard Taft, que él dice que desde arriba, desde lo que es la Alaska hasta abajo hasta la Patagonia, se va a vestir de la bandera de los Estados Unidos,
Bueno, mire, ya están colocando una base abajo en la Argentina frente a las Islas Malvinas, construida por los Estados Unidos, que inclusive el presidente que vino posterior, que es Woodruff, ¿no?, dice que para poder controlar y colonizar había que invertir, y se controla a través de la inversión que se hace. Lo dice Woodruff, precisamente en base a su doctrina. Ahora, los Estados Unidos aplican lo que es, desde el punto de vista geopolítico, aplican lo que se llama la geopolítica de Nicholas Spinman. Nicholas Spinman es todo lo contrario a Mackinder, que Mackinder hablaba de lo que se llama el Heartland, el corazón, y lo ubicaba en la Euroasia, ¿no? Allá en... El Heartland. Sí, Heartland. permiso. Adelante. ¿No? Para que la gente pueda entendernos dónde estamos ubicados. Y cuando Nicholas Spinman, Mackinder habla de la Euroasia, el corazón del mundo se ubicaba en este sector, ¿no? Para Mackinder, en este sector se ubicaba. Ahora, ¿qué dice este humilde servidor, con todo el respeto para ti y para mi amigo Vladimir? Decimos, cuando este señor ya habla y dice que va a haber la bandera de los Estados Unidos desde Alaska hasta aquí, hasta la Patagonia, colocándola inclusive aquí en el canal de Panamá, que nos van a pintar completamente de rojo y azul y de blanco, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que está la bandera pintada acá. Y digo, bueno, vamos a considerar los conceptos de Nicholas Spinman, de Mackinder, todo. Entonces, el concepto geopolítico, y esa es parte de mi teoría, el Heartland del hemisferio está aquí en Venezuela. Pero como lo dice que él aplica... Estamos hablando del corazón de la tierra, el sí, Heartland. ¿de por qué? Aquí está toda la riqueza del mundo. Cuando uno... del mundo tiene el torium. Un barril de torio te queda 88.000 barriles de petróleo que están metiendo, tenemos el Cerro del Impacto aquí abajo, full de puro torium. Por algo se llama Cerro Impacto, ¿no? Sí, inclusive que se llega en helicóptero, no se llega así, mucha parte de esto que está todavía al sur de Venezuela, hay muchas partes que son todavía virgen. Pero aparte de eso, tenemos el tungsteno, que inclusive en el Callao, que estuvimos revisando en estos días, ¿no? Vladimir y yo, él sabe muy bien porque estuvimos revisando. El tungsteno es un mineral que para fundirse requiere 3.200 grados de temperatura. Y en el Callao hacen anillos con tungsteno, ¿Y eso? que es mucho más caro que el mismo oro. ¿Y cómo tienen esa tecnología en el Callao? Para fundir, y hacen los anillos de tungsteno. Y se consigue aquí en el Callao. ¿Para qué ese material? Un un mineral y material estratégico, inclusive para los Estados Unidos. Para la carrera espacial. Para la carrera espacial específicamente. Ahora bien, cuando decimos que Venezuela está aclarada, no, compañero. Primera reserva de oro de petróleo. Precisamente la primera reserva de oro del mundo, porque tenemos, inclusive hay un filón que arranca en el estado Carabobo y pasa por el estado Cogé y finaliza en el estado Apure, Guárico, ¿no? Pasa 3 estados. Atraviesa 3 estados prácticamente. Bueno, entonces, para que los que nos ven desde el sur, atravesar sí, 3 estados aquí es como atravesar todo Uruguay, ¿no? Prácticamente, prácticamente. Pero hay una cosa que también quería aclarar. El estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado del Tamacuro, ¿no?, hacen casi el 54% del territorio nacional. Si colocamos todo al norte del río Orinoco, ¿no?, es menor que lo que encontramos al sur del río Orinoco, sin meter lo que se llama la zona de reclamación de que es Guyana, ¿no? Ahora bien, voy a sentarme para darle, porque aquí vamos a trabajar lo que es la parte de la geopolítica con lo que yo traía ahí, la lámina que traje allí de ese brazo, donde el señor Kurz, W-Tip, ¿no?, nos aplica lo que él dijo en su documento, Venezuela Freedom 2, o prácticamente lo que habló el golpe maestro, que supuestamente van a utilizar las operaciones UNITAS para el mes empieza el 15 de septiembre y está finalizando para el mes de octubre, que por cierto, hay una periodista argentina quien desarrolla ese tema de investigación al respecto. Estela Caloni. Estela Caloni. Exacto. Estela Caloni. Sí, muy conocida. Estela Caloni, que la desarrolla, y ese punto de vista,
cuando ella desarrolla ese tema que se llama Operaciones UNITA, las Operaciones UNITA se han venido dando prácticamente de principio de la década del 60, de 1962, si no me equivoco, ¿no? Para acá. Inclusive Venezuela iba participando. Ahora bien, aquí hay una connotación que es especial. En la Operación UNITA, Colombia no era parte, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, quien se firmó con los Estados Unidos para lo que es las 9 bases militares, no era parte de la OTAN, ahora es parte de la OTAN. Y participa ahora, invitado, la Inglaterra, el Reino Unido. Reino Unido. Participa invitado, como elemento de la OTAN. Uno se puede analizar, dice, bueno, tenemos Operación UNITA, ¿qué se traen esta gente? Porque tenemos unas láminas por allí que las vamos a sacar ahorita y lo vamos a discutir aquí con Vladimir, en la cual las 7 bases que están en Estados Unidos y la investigación que hizo nuestro amigo Rosso Grimao. Rosso Grimao, que hizo allí, y tenemos su lámina, donde hay inclusive, de acuerdo a Rousseau, dice que hay 5 bases de la CIA, de mercenarios de la CIA, que fue lo mismo que aplicaron en Libia. Parte de la estrategia que apenas nos está metiendo aquí. Sin embargo, el almirante Kurt W. nos dice a nosotros que le vamos a someter a Venezuela bajo operaciones psicológicas. Todo lo que es una guerra de 5ª generación. Esa guerra de 5ª generación, ¿no? Nos dice a nosotros, esta guerra de 5ª generación, que es multifacética, multidimensional, pero nos lleva hacia la parte mediática, hacia la parte económica, la parte financiera, la parte política, la parte social, y ahora quieren meter la parte militar. Porque... Senador Paul Coverdale, primer ponente del Plan Colombia, decía, para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Ya vamos para allá para explicarte cómo va todo ese tipo de operación y nuestra apreciación desde el punto de vista de la cátedra, que hemos discutido bastante, nos lleva a que sí es verdad que con la guerra de 5ª generación ellos han generado un conflicto, porque la guerra es el conflicto, ¿no? Pero cada elemento nosotros lo dividimos, como dice nuestra Constitución, por ámbitos. En varios esos ámbitos, en los que establece el 326 constitucional, nos habla del ámbito económico, del ámbito político, de lo social, el cultural, el geográfico, el ambiental y el militar, que son 7 ámbitos. De esos ámbitos, sí es verdad, han generado crisis. Entonces tenemos que manejar el conflicto y gerenciar la crisis. Eso es muy importante, manejar el conflicto y gerenciar la crisis. Son 2 elementos diferentes. Son 2 elementos diferenciados, pero que juegan haciendo un acorde, ¿no? Sí, señor, es así. Entonces, no vamos a gerenciar el conflicto, es manejar el conflicto. Y para eso se requiere, ¿no?, un comité de alto nivel político, militar, inclusive, ahí entraría lo que se llama el CEO, porque es el conflicto, una guerra, como tal. Comando Estratégico Operacional. Y para eso, el que se pone a la cabeza es el señor presidente de la República, que debe ser el comandante en jefe, ¿no? Y igualmente, para los conflictos que tenemos, que nos están aplicando a través de las operaciones psicológicas que han reventado la parte financiera, la parte económica, tenemos la parte política, hemos salido airosos. Y empezó el presidente cuando el año pasado llama a la constituyente, luego para lo que se llama todo este movimiento subversivo de baja intensidad prácticamente, y que se logra estabilizar la paz en la República. Luego se llama a las elecciones de gobernadores municipales también, y luego posteriormente este año lo de presidente. O sea, políticamente hemos ido avanzando. Desde el punto de vista social, también hemos avanzado lentamente. Hay que trabajar con las comunidades, las comunas. Entonces, por ahí tenemos nosotros una tesis que se llama los CLAC, C, L, A, P, S. Inclusive, para poder establecer, lo llaman la base, ¿no?, de un nuevo estamento social para Venezuela. Ahora bien, todo eso está aplicado por el gobierno de Estados Unidos, grupos económicos transnacionales y aliados extranjeros y nacionales contra Venezuela. Eso que está aplicado contra Venezuela generó crisis, y bueno, tenemos que gerenciar los elementos que hubo en cada uno de ellos, gerenciar. Para ello,
inclusive en la parte militar, no sé si ponemos el gráfico del... El primer mapa... Sí. Creo que se lo puede... no, ese no. No, ese no. Esa es la parte... El mapa número 1 del material que trajimos. Sí, el mapa de aparece de Grosso. Aparece en ese mapa las 7 bases militares supuestamente de Colombia, y ese es el mapa que es parte de lo que es el conflicto, porque que es una estrategia, apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Esa es la estrategia de la guerra, de esa guerra de quinta generación. ¿Cuál es la estrategia? ¿No? A través de operaciones ciclónicas, apoderarnos de los recursos tanto de petróleo como minerales estratégicos de Venezuela. Apoderarse y controlarlos. Porque no solamente apoderarse, ahora viene controlarlo. Por eso que ese apoderarse y controlarlo requiere para ello, ¿no?, destruir lo que se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque en la misma Constitución establece que está prohibido, ¿no?, porque todos esos recursos son de los venezolanos y de Venezuela, sí, como tal. Y ese ahí está destruir, el ¿no?, mapa correcto. Exactamente, ese es el mapa. Entonces, ese mapa que está allí, me parece muy interesante. Ahí vemos nosotros, ¿no?, que Venezuela prácticamente, ahí hay 33 banderitas norteamericanas. O sea, qué lindo. ¿no? O sea, estamos hablando de las 7 bases, más las otras 2, más las bases que están allí, que inclusive ahí aparecen las bases de lo que es los grupos, sería interesante para poderlo... ¿no? Además, si lo tenemos aquí en la el Caribe se transformó en el Mare Nostrum. Apoyarte en eso. Sí, vamos aquí luego me pasa la parte militar para poder nosotros hablar allí, ¿no?, de lo que sería esa parte, de lo que es la estructura militar que está en el lado de Colombia, cómo va a estar, cómo está orientada, si está orientada hacia Venezuela. Hay inclusive la base que está en Monterola, en Honduras, donde sería... Estuve en Monterola, esa es una super base. Sí. Y cuando la instalaron, como el marco legal decía, ninguna instalación permanente para poder salvar las apariencias, entonces tenían todo tipo bungalow, de manera que si daban la orden lo desmantelaban en 24 o 48 horas, pero resulta que ahí tenían no solo todos los servicios que pueden tener una ciudad, sino que además tenían su propia estación de televisión para recreación y su propia FM estéreo. Tengo la foto en eso. Sí, me puedes enfocar aquí para ir señalando. Fíjate aquí en ese mapa. Entonces dijeron, no tenemos base permanente, eso es una instalación. No, pero todo. Pero ahí y la conexión satelital con el Pentágono. Es precisamente la base principal que tienen ellos para, digamos, interés vital. Si es vital, voy a la guerra por él. Claro que sí. Inclusive, para mí es de interés vital tener oxígeno para poder respirar. Igualito es para ellos. De interés vital para ellos. Ahí no están los intereses vitales de los venezolanos o de los ciudadanos que cohabitamos en todos estos países. Entonces también es de interés vital para ellos lo que es el delta de Amacuro, ¿no?, para lo que está allí. Fíjate lo siguiente, todas estas bases que están aquí a lo largo de la frontera, ¿no?, lo podemos ver, inclusive... En estos días tú presentaste un programa donde una señora mentía descaradamente sobre que nosotros estamos tratando de invadir. No, nosotros queremos invadir a nadie. ¿No? Nosotros, los colombianos mienten todos los días, sí, no pasa nada. ¿No? Voy a dejar a Vladimir, porque yo quiero agarrar, como se dice, me decir, pero Roberto, ¿qué pasó? ¿No? Porque Vladimir trae aspectos fundamentales, interesantes, con respecto inclusive a ese mapa, ¿no?, que está allí. Sí. Aquí lo tiene, Vladimir. Te paso el puntero. El punto fue, buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias, Walter, por la invitación. Lo primero que hay que decir para redondear la idea que el general acaba de exponer
es lo siguiente. Rosso Grimau, que fue el parlamentario venezolano que desarrolló este mapa hace varios años. ¿Puedes repetir el nombre? Rosso Grimau. Rosso Grimau. Él es miembro del Parlamento Latinoamericano por Venezuela. Sí. En fin, ¿ve? Rosso desarrolló ese mapa hace varios años con base a cruzar un conjunto de informaciones que le llegaron, que obtuvo de diferentes partes. Entonces, la conclusión que ellos sacan cruzando esa información son que ahí habían 33 bases militares, 5 establecimientos de la CIA, pero el planteamiento focal de él en ese momento era que alrededor de la frontera venezolana se desarrollara un conjunto de bases de paz. Esas bases de paz... Bases de paz. en un elemento de guerra. El tío Sam de la orden. Sí, por supuesto, y la idea era integrarse de esa perspectiva para evitar justamente cualquier conflicto, y él hizo ese planteamiento. Ese planteamiento de repente no prosperó del todo, sin embargo tuvo mucha repercusión en su momento. Sin embargo, el mapa que desarrolla Rosso, que así se llama el compañero Rosso Grimau, tiene una gran valía, puesto que de alguna manera va identificando con nombres que cruzó de todo el continente los diferentes establecimientos que en Colombia existen, que son utilizados en este caso por los Estados Unidos en el marco de lo que es la ocupación de ese territorio, porque vamos a estar claros, eso es un país ocupado. Vamos a estar... Colombia se bajó los pantalones con 9 bases gringas y además está muy feliz de habérselos bajado. Sí, no solamente eso, ellos definitivamente han asumido ese rol de la suerte de Israel continental para poder de ahí proyectar el poderío de los Estados Unidos y para mantener justamente a la derecha, por decirlo así. El paralelismo es absolutamente adecuado. Sí. El Israel continental. Sí, el Israel continental, y además esa cuestión para sostener a la derecha de esa nación que tiene 200 años, como dijo la propia Piedad Córdoba estos días en una entrevista con Rafael Correa, matando gente, en pocas palabras. O sea, la única forma como ellos han logrado mantenerse en el poder ha sido a costa de la vida de mucha gente, y hoy en día, sobre todo a partir de los años 90, con la creación de los paramilitares, del marco de ese paramilitar. Y los israelíes le entrenaron los pilotos de combate, sí. Por decir solo algo, porque si digo todo lo que sé, ustedes se quedan sin micrófono. Adelante. Entonces, el punto acá en este caso, fíjate que todos los kefir israelíes que tienen ellos, o sea, modificados y adecuados y todo lo demás, están previstos sobre esa base de lo que tú dijiste. Y justamente el escenario... A menos que lo baje y pueda eyectarse. Pero en cualquiera de los casos, simplemente un avión Kefir, o sea, un jet Kefir, no sirve para combate de guerrilla, en pocas palabras. No, eso no es un avión estratégico, no táctico. Yo no conozco de repente yo no conozco de todo el arte de la guerra como el general, pero indiscutiblemente la lógica te dice que eso no aplica ahí. Entonces, que además es el Mirage francés, cuyos planos se robaron. Sí. Ese es un Dreyfus al revés. Y sí se lo robaron. Sí. Y fue de lesa patria. Y después dice, no, pero yo estuve en la fábrica de los Kefir. Yo estuve en Israel. Me invitó el general Sharon después de una pelotera que tuvimos aquí. Y me muestran, me metieron, es más, me permitieron subir a la cabina de un Kefir. Me dice, bueno, usted estuvo en una fuerza aérea. ¿Usted cree que esto es un Mirage? Esto es diferente. Le digo, sí, diferente en todo, ¿cómo no? Sí. Walter, y entonces... en la tecnología que le agregaste, pero es el Mirage donde lo pongas. El punto focal acá es que aquí, en todo este mapa, se demuestra lo que tú has venido diciendo en tu programa de hace mucho tiempo. La postura de Paul Coverdell. Paul Coverdell, indiscutiblemente, para dominar a Venezuela,
hay que ocupar militarmente a Colombia. Y de ahí que uno viene sosteniendo que es un país ocupado. Pero un país ocupado en el cual se ocupa con 300 muertos. Eso lo denuncia inclusive Piedad Córdoba. 300 muertos. 300 muertos, a lo cual hay que sumarle todos los muertos que hubo en la época en la Unión Patriótica, todos los desaparecidos. Ella habla de una serie de elementos que llama la atención lo siguiente. Refugiados internos, entre 7 y 8 millones. Por supuesto, todo el marco de los paramilitares en plena operación todavía. Y estaban hablando de que, según habían cifras, decían que habían alrededor de 43.000 desaparecidos, y ya no. Ella dice que hay más de 60.000 desaparecidos en este conflicto. Y la fosa más grande del mundo, colectiva. Sí, exacto. Fosas del mundo. Inclusive algo que a mí me impactó muchísimo, porque honestamente yo no lo había visto de esa manera, algo que me parece horrible. Lo que ella llama una casa de pique. ¿Qué es una casa de pique? Eso es muy casa interesante. de pique donde pican a las personas para desaparecerlas. Eso es algo atroz desde todo punto de vista. Pero a esto hay que sumarle, Walter, general, lo siguiente, que es la relación que existe entre ese poder en Colombia, esa ocupación, y un detalle que es la industria de la droga. La industria de la droga indiscutiblemente llama la atención otro detalle que ya hace público. Fíjate que, según la Oxfam, dicen ellos que el 81% de las tierras cultivables de Colombia pertenece al 1% de la población colombiana. Sí, pásame por favor la siguiente. Ha subido 52% entre 2016 y 2017 la superficie cultivada de coca en Colombia. Esos son datos... Todas las barritas verticales en azul celeste es cultivo de coca. Cultivo de coca. Ahora, lo que llama la atención de esa cuestión es que subió entre 2016 y 2017 el 52% del cultivo de coca. Y entonces uno dice, bueno, si el 52% del cultivo de coca, es decir, la coca ha subido en el 52% y más bien los campesinos se están muriendo de hambre, puesto que los paramilitares no los dejan sembrar los cultivos tradicionales, aquí esos cultivos. Si el 81% de las tierras cultivables del país pertenece al 1% de la población. Quiere decir que la oligarquía terrateniente colombiana es narcoterrateniente colombiana es la que está detrás de ese cultivo, impulsando todos esos elementos, porque no me van a decir que un dueño de un terreno no sabe qué fue lo que sembraron en él. Que sembraron allí. Indiscutiblemente hay una contradicción impresionante. Entonces, ese elemento es el que no ha logrado combatir el plan Colombia, el plan Patriota y el plan todos los demás que han tenido allí. Como tampoco ha logrado combatirlo nadie de la presidencia de la República de ese país. ¿Por qué? Porque forma parte del misma cofradía. No llegan a la presidenta si no entran en el juego. No, por supuesto que no. Indiscutiblemente ahí tienes un elemento que es focal y que es fundamental para poder entender la geopolítica que se hace de parte. O sea, ¿por qué el rol de la oligarquía colombiana ha sido el rol de sumisión desde tiempos de Santander a los Estados Unidos, pero cómo ahora... El traidor Santander. Sí, el traidor Santander, los Estados Unidos, pero cómo, y con esto termino la idea, cómo ellos hoy en día, para sostenerse en el poder, echan mano de una ocupación de su territorio
para poder a partir de allí proyectarse continentalmente y específicamente sobre la República Bolivariana de Venezuela. Que inclusive te voy a acotar de que Santander en 1828 inclusive se encuentra, he encontrado también inclusive culpable del atentado contra el Libertador. Y es degradado, inclusive es sentenciado a ser fusilado por la espalda, inclusive. Como corresponde a un traidor. Como corresponde a un traidor y de la forma más deshonrosa. Es Bolivia. El proyecto Entonces, de la patria grande que proyecto tanto de la patria preocupaba a grande. los imperios, Sí, señor. lo estaban bombardeando los hermanitos colombianos. Pero eso viene entonces también auspiciado, inclusive cuando le dice el Libertador al coronel Campbell, ¿no? Los Estados Unidos, voy a leerlo parecen destinados por la providencia, plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Plagarla, sí, señor. Son cuestiones que cuando tú empiezas a revisar... Esa frase es lapidaria. Sí, totalmente. Lapidaria. Habría que tenerla en cada escuela. Que inclusive en 1817 ya los Estados Unidos estaban metidos de lleno enviando pertrechos militares a nuestro territorio, a Venezuela, para ayudar al imperio colonial español, para que no triunfara la revolución que se estaba llevando a cabo en esta república. Que desde aquel momento, por eso cuando nosotros hablamos de que esto es un problema que ya viene siendo estructurado desde aquel momento, desde Monroe para acá, América para los americanos, para ellos, después viene el Destino Manifiesto, luego justificaban lo que es la América para ellos, después viene el señor en 1912, donde dice el presidente de Estados Unidos que no está muy lejos para ver la bandera de los Estados Unidos colocada de Alaska, pasando por Panamá, hasta la Patagonia. Ya están colocando una base pagada por los Estados Unidos abajo en la Patagonia frente a las Malvinas. Encontramos entonces a todo lo largo, pero ¿quiénes más están detrás de esto, de este problema? Porque están las recursos, o sea, la cuestión es los recursos que tiene Venezuela, que son los recursos minerales estratégicos y el petróleo. Primera potencia del mundo en recursos petroleros, Venezuela. Y estamos a 4 días, mientras que el del Medio Oriente está a 40 a 45 días. Pero resulta que para eso, en ese brazo que nos están aplicando desde Colombia, a través de allí, ¿no? Encontramos nosotros bases militares que se están prestando de los Estados Unidos, y fíjate lo que dice Vladimir, que dijo Pedir Piedad, que había crecido lo que se llama el aumento del consumo de la Y fíjate droga. que ahí hay un punto muy importante. El crecimiento de la expansión de la droga en Colombia está directamente relacionado con el descenso de los cultivos tradicionales, arroz, maíz, etcétera. A costa de lo que cultivaban para comer, ha crecido el cultivo de la droga. Que tiene un impacto doble, porque en el caso de Colombia, ellos tienen alrededor de 11 tratados de libre comercio firmados con diferentes naciones del mundo, siendo el primero de ellos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos impide inclusive que ellos puedan utilizar su propia semilla. Hay hechos dentro de Colombia, un país que es eminentemente agrícola como Colombia, que colocan, que han destruido, el propio ejército ha destruido las reservas de semilla, dado que el Tratado de Libre Comercio les exige a ellos que importen las semillas desde los Estados Unidos. Bueno, porque entonces, además, si entran en el juego de las semillas estadounidenses, son las semillas que no pueden ser reutilizadas, modificadas genéticamente. Esto es de lesa humanidad. Porque nuestros antepasados cultivaban y guardaban la semilla para la siguiente cosecha. Ahora, la nueva cosecha, Monsanto y todo esto, es genéticamente modificada. Te sirve para una cosecha y después si no vuelves a comprarme a mí, no tienes vida. Y fíjate que hasta dónde llega eso. Eso es de lesa humanidad. Sí, señor. Fíjate hasta dónde llega. Se acabó el pan nuestro de cada día. Eso se llama sembrar la dependencia. Claro. ¿Y sembrar la dependencia a favor de quién? De la corporatocracia mundial, específicamente Monsanto y todos los demás, que son las que manejan la cuestión de alimentos y agricultura. Pero en este caso tiene un punto peor. Uno se pregunta por qué en Venezuela están escaseando los alimentos.
Entonces la gente dice, bueno, que Venezuela no produce lo suficiente. Se produce. No produce lo suficiente. Bueno, sí, nosotros tenemos un déficit productivo hace mucho tiempo, tanto como 100 años, decía inclusive Arturo Uslar por allá por el 41. Pero llama mucho la atención que en los últimos años se ha extremado toda esta historia. Ahora, y además de esa cuestión, ¿cómo hacen para llevarse el resto de lo que producimos aquí produciendo este desabastecimiento? Y uno entiende que hay un proceso, y yo lo he dicho en varias oportunidades, de lavado de dólares impresionante. Porque, por ejemplo, ¿cómo es eso de que Venezuela emite la moneda? Alguien la lleva para la frontera y en la frontera le pagan de 3 a 4 veces el valor nominal de cada billete. Y eso lo pagan por la vía de depósitos electrónicos. Entonces, se quedan con el papel moneda, pero te pagan 4 veces en ese valor, 3, 4 veces el valor. La pregunta es, ¿quién financia eso? Porque, que yo sepa, nadie hace negocio para perder, ¿verdad? Nadie hace negocio para perder. Narcotráfico, compañero. Sí. Entonces, es obvio que lo que está detrás es una operación de narcotráfico como la que acaba de ser vista en meses pasados, cuando descubrieron más de 1000 cuentas en Banesco, que creo yo que Banesco todavía está intervenido. Pero el hecho es de que eso forma parte de un entramado internacional para poder lavar la cantidad de dinero que viene de la droga. En otras palabras, la droga está funcionando ahorita como un inhibidor del crecimiento agrícola de Colombia, para el autoabastecimiento de Colombia, y además eso está permitiendo el contrabando de extracción de Venezuela, porque con eso es que pagan realmente todo el efectivo con el cual terminan llevándose la producción nacional para abastecer las carencias que tienen allí en Colombia. Me llama mucho la atención cuando veo el caso de Piedad Córdoba, cuando ella dice, bueno, ahí Colombia está importando arroz, está importando maíz, está importando cosas que antes no importaba. Entonces, indiscutible. Entonces la pregunta mía es, ¿de dónde lo están sacando? A lo mejor en una parte que la hacen por la vía original, por la vía normal, pero la otra parte indiscutiblemente se la están llevando de Venezuela. Y eso es parte del enfoque que se ha utilizado para golpear a Venezuela desde la perspectiva de su economía, perspectiva que indiscutiblemente nos tiene sumamente golpeados en toda una serie de aspectos, que ha desestabilizado totalmente el marco económico de la nación, y que por supuesto tiene que haber una respuesta, y la respuesta tiene que ser un conjunto de medidas, por una parte macroeconómicas, pero por otra parte también de conciencia de la población. Cada vez que viene un venezolano, por decirle un nombre, y agarra un billete y se lo lleva a la frontera, y la persona cree que está haciendo el gran negocio del mundo, no se está dando cuenta que está golpeando a su nación, que está golpeando el sitio donde él vive, que está golpeando donde viven sus hijos, que está golpeando aquel país que le dio el origen, el ser, la ciudadanía, inclusive internacional. Todo eso lo está golpeando el gentilicio de ese país, está golpeando todo lo que le debería ser sagrado para cualquier persona. ¿En aras de qué? En aras de que te cuadripliquen algo para que el siguiente especulador de la cadena se quede con lo que te pagaron a ti. Entonces, indiscutiblemente eso es un punto de reflexión. Un arrastrado que no tiene ni orgullo ni honor. Sí, pero son desgraciadamente los valores. psicológicamente al venezolano, muchos valores, a golpear muchos valores, a desarraigar al venezolano de su propio territorio y de los intereses de la nación, y de ahí justamente parte del golpe que estamos recibiendo. Mira, un pequeño detalle. En el libro Amando a Pablo odiando a Escobar, ¿no? De aquella locutora que estaba bellísima y que le inventaron una nueva cara y una nueva identidad y cantó como Pavarotti. Así, bestseller.
Yo lo tengo. Entonces le decía... Página 103. Hablando del doctor Barito, si no fuera por el doctor Barito, estaríamos llevando la droga a nado en cámaras de neumáticos a la Florida. Narcotraficante número 82 de acuerdo a la DEA. El doctor En los Barito, años ¿no? Un 90. presidente que además se permitió hablar mal de nosotros, ¿no? El fulano el primer carguito público que le dieron era el de vicedirector de Aeronáutica Civil. Se juramenta y la primera resolución, 40 pistas privadas para los hombres de campo, ¿no? Los hacendados, ¿no? Para llevar la droga. Narcotráfico. Y fíjate Ahora que bien, disculpa, compadre, para señalar aquí si me muestran acá, ¿no? Tenemos acá, a lo largo de toda la frontera con Venezuela, aquí lo marqué en rojo, prácticamente. Aquí está el norte de Santander, lo que se llama lo que es el Catatumbo colombiano, donde ellos en el mes de febrero de este año empezaron a desplazar a las comunidades indígenas, los motilones que estaban del lado allí, Guaivas también, motilones Guaivas, y al campesinado de esta zona que está acá con Venezuela. Aquí prácticamente, toda esta zona, ¿no? La pelea era por lo que se llaman los cultivos de la hoja de coca, que están allí. Ahora, de acuerdo a las informaciones de prensa, los mismos periodistas de Colombia, del Estado colombiano, de 1.200 efectivos de operaciones psicológicas que había, perdón, de operaciones especiales que habían aquí en esta frontera, en esta parte de la frontera, llegamos a tener 12.000 hombres de operaciones de fuerzas especiales. ¿Cómo tú pasas de 1.200 a 12.000? ¿Cuál es la razón por la cual pasan a esa zona? ¿Qué estamos hablando? Norte de Santander, prácticamente, de lo que saben de conocer la frontera, estamos hablando al norte de Cúcuta, lo que va por toda la frontera, lo que se llama, y uno sale por allí más adelante, a lo que es La Fría, lo que es Guaramito, La Fría, lo que es Puerto Santander, sigue más adelante, está Tibú, está por el lado de Recumbalia, existe una cantidad de elementos que están allá, ¿no? Pero se están peleando por la droga. Ahora bien, 12.000 hombres de operaciones especiales ahí en la zona. ¿Eso qué es? ¿Una división o dos? Estamos hablando allí de una fuerza especial que, ojo, con los falsos positivos, ¿no? El tamaño de un ejército es una división. Prácticamente. Si tú te pones a ver, ¿para qué? Y estamos hablando de que eso fue en este semestre que estamos hablando. ¿Y qué problemas de seguridad nos plantea eso en la frontera? Mira, en la zona fronteriza, inclusive hemos conversado con varios profesionales que están llevando el observatorio prácticamente del Ministerio de Frontera, que está ahí el buen amigo Izquierdo Torres y está también el general Viva y están allí otros profesionales que están trabajando en esa zona. Conversando con ellos me dice, mire mi general, ahí en esa zona prácticamente se está llevando el control, la pelea es por el control de la hoja de coca, de los sembradíos, que inclusive del lado venezolano también han sembrado o han tenido sembradíos, porque no hay una raya que diga de aquí para acá es Colombia, de aquí para acá Venezuela. Totalmente, el que diga eso no ha ido a la frontera, no conoce la frontera, no ha pateado ni ha caminado por la frontera, porque muchas veces uno se pasaba para el lado colombiano y uno decía, mire, que está en el lado colombiano, espérate un segundo. No llegaban ni siquiera a 1.000 hombres, llegaban 400 y pico, 500 y pico de hombres, de acuerdo a la información que da de prensa. Y ahí están unas fuerzas también disidentes del ELN y de otros elementos subversivos que 3 también minutos disidentes. Nos quedan. Entonces, allí, en ese orden, prácticamente fueron desplazados inclusive por las fuerzas militares colombianas de operaciones especiales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por que tú me desplaces toda esa cantidad de gente, tanto de comunidad indígena y todo, para el control de la hoja de coca? ¿O es que detrás está el plan de crear falso positivo para incluir ahora a la OTAN? Porque ahí salió el hijo de Uribe, ¿no? Iván Duque, que estuvimos conversando, que es también de la misma familia, de los uribistas, etcétera, que está metido en la droga, y tú lo mencionaste hace rato, el narcotraficante número 82, no lo digo yo, lo dice la DEA.
¿no? Es que le tienen un prontuario que el día lo tienen agarrado por las muchísimas, porque con ese prontuario no se salva. Entonces, Tiene que hacer lo que diga el que maneja las cuerdas. No ha recibido la presidencia y ya está amenazando a Venezuela. Yo no quiero irme del programa sin darle un agradecimiento a Walter, a Lida, por el apoyo que nos han dado a mí y a mi esposa en la obtención de la medicina, que es vital para su vida. Ah, caramba. Eso es importante, como también reflejar a el señor Lucilio Luna, un humilde ser humano, maravilloso ser humano de Charallave, al señor Tomás Aquino en Francia, quien de su propio bolsillo nos ha hecho llegar bastantes cajas del medicamento, buenas cajas del medicamento, una importante cantidad del medicamento. El señor Ricardo Abud, la gerencia de Pequibén, específicamente el general Ávila, unas cuantas respuestas de muchas cosas que nos han planteado, y al mayor José Zambrano y al capitán Rafael Tesorero de la Fundación Pueblo Soberano, y a toda la gente que nos ha llamado, definitivamente solidarizándose con nuestra situación, que constituye, y tal vez para otra oportunidad podremos tratarlo, un golpe a los derechos de los venezolanos, porque al negarnos medicinas y al negarnos alimentos, indiscutiblemente eso es un problema de derechos humanos, y eso hay que tratarlo como tal, y eso es algo que vamos a empezar a hacer en los próximos días. Y es parte de la guerra simétrica. Y es parte de la guerra simétrica y parte del ataque psicológico del cual hablaba el general González hace rato. Un minuto para cerrar. Quiero entregarte mi puntero. Este es mi puntero como este profesor. puntero de general. Sí, este es con el que trabajo en la universidad, ¿no? Que realmente... La Universidad de la Fuerza Armada. Sí, en la UNEFA. Trabajamos allá, tenemos nuestro mapa mundi, y allí prácticamente nosotros hacemos, porque nos permite para podernos mover sin el sitio, para extendernos. Hay muchas cuestiones que están en el mundo geopolítico de actualmente que están influyendo directamente sobre el Estado-Nación colombiano, que inclusive nos afectan a nosotros. Ejemplo, lo que se llama el... tiene convenios firmados con varios países que son aliados o son prácticamente en Latinoamérica, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una lectura. Un mensaje clarito, porque muy, además es un hombre que viene de la KGB. Sí, señor. Él sabe lo que cuestan las palabras. Y el otro ha sido también el... Cerrando el programa. Sí, el presidente de China, que también ha lanzado también su mensaje. Una confrontación bélica aquí, aquí con Venezuela, no es con Venezuela, es en la región completamente. Se involucra la región completa. Y no se va a involucrar solamente, ¿no?, lo que es Colombia y Venezuela. Si fuera Colombia y Venezuela no hay problema. Pero ellos van a querer involucrar lo que es la OTAN. Y ahí van a entrar tranquilamente, van a entrar otras naciones. Yo estuve de maniobras con la OTAN en la Guerra Fría, con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana, sé cómo se bate el cobre. Esto de poner los miembros de la OTAN es para justificar aquello de que si tiene un problema un miembro, tenemos que ir todos a apoyarlo. Sí. Y eso es el maquiavelismo con que este país, el mayor productor de droga, el mayor traidor del área, está teniendo la patente de corso. Cerrando el programa. El tiempo no nos da, pero había traído un conjunto de elementos para mostrar justamente todo lo que es la relación, esa relación que tú acabas de decir, al igual de qué es
desde el punto de vista económico, lo que es la producción de droga en Colombia y cómo afecta eso, cómo nos afecta eso a nosotros aquí en Venezuela. A nosotros nos afecta la moral, la salud social, y a ellos les afecta el bolsillo. Sí. Bueno, esto me va a venir muy bien porque hay puntos donde con el puntero militar que yo uso, pero este es un puntero militar, de un general, me va a venir muy bien. Inclusive para llevar al terreno. Sí, señor. Bueno, el señor coordinador está haciendo más señas que el penado 14. Esto solamente lo entienden los del Río de la Plata, pero yo lo digo con mucho cariño porque es un gran coordinador y estamos orgullosos de estar con él. Un placer tenerlos, es obligatorio que vuelvan. Gracias. Y este es el cañonazo que vamos a meter cada vez que sea necesario para defender la patria. Estamos a la Hay que orden. hacerlo y Así estamos es. completamente a la orden para A la orden explicarte para a ti y a toda Venezuela y al mundo qué es lo que quieren hacer con nosotros. Sí, y sí, estamos porque dispuestos a además eso. somos las víctimas.